Bien, señores, son las 9:07. Nosotros vamos a conversar con Melanio Paredes. ¿Con Melanio? Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es ministro de Educación. Hay una situación, Julio. Sí. Hay muchas quejas de que el Ministerio de Obras Públicas ahora, en este momento, está faltando de la mañana el elevado de la Lincoln. Y hay un tapón extraordinariamente grande y la gente se está quejando. El asfaltado, sí, el de la... De la Lincoln. Sí, el que sube, el que está ahí Lincoln con... Sí. Con la Lincoln, que recuerde que hubo una denuncia, claro. Claro. Que hubo una denuncia de que Ágora Mall, tú dices, exacto, el que está Ágora Mall y que sigue, que sube también. Todo eso está empantanado por ahí. Recuerden que hace una curva para entrar también. Eso es como sin trabajo. Esa zona es intransitable por la cantidad de vehículos. Okay. Sí, que esa zona que se vuelve intransitable por la cantidad de vehículos, por la gente que va a los centros comerciales que hay alrededor. Imagínense haciendo un trabajo. Pero hay una parada del metro que vaya a esta hora. Pero el problema a esta hora de la mañana. Para eso está en la madrugada, para trabajar supuestamente, no ahora. Pero ellos lo anunciaron ayer. Pero aunque lo anunciaran, que no debe ser de día. No debería ser. Bueno, señores, vamos a conversar con Melanio Paredes. Buenos días, Melanio, ¿cómo estás? Buenos días, Julio, y un saludo fraterno a los buenos amigos, a Marianela. No, Marielena, compañera. Ay, compañero. Marielena está en línea. Doña Consuelo, deja tu esquina ahí. Esa es mi amiga, Oli, Jonathan. Un abrazo. Saludos, hermano. Saludos a todos y a la audiencia de Sol. Bueno, Melanio, ¿viste las conclusiones del presidente y del ministro al anunciar el cierre del año escolar? Que se salvó el año escolar haciendo un gran esfuerzo. Entonces nos gustaría conocer tus conclusiones sobre este año escolar. Quisiera, Julio, que siempre he conversado de este tema con ustedes, dice de la alta preocupación, todos ahí son personas de alguna manera muy comprometidas con el tema educativo. Y el debate no puede ser ahora si el año escolar fue un éxito o un fracaso, porque se quedaría en el ámbito de la politiquería y esto pudiera ser un gran daño a la generación de niños y jóvenes, que en definitiva son los beneficiarios o perjudicados de que no tengamos una oferta educativa adecuada y que tengamos las posibilidades ciertas de ver si avanzamos, si estamos en el mismo lugar o estamos retrocediendo. Ciertamente el 21 de julio nosotros nos dirigimos al Consejo Económico y Social y entregamos al presidente de ese consejo, el señor Rafael Toribio, una comunicación, porque nos preocupó que antes de ese acto de cierre o clausura, como ellos dicen, inédito, nunca antes visto de un año escolar, ya el presidente había acudido al ministerio y en un anuncio ampuloso hablaban de la vuelta a la presencialidad absoluta en el mes de septiembre. Ustedes recordarán que en ese programa nosotros saludamos en noviembre que las autoridades decidieron, incluso desoyendo recomendaciones de las anteriores, iniciar el año escolar con el modelo a distancia. Y decíamos que había que darle el beneficio de la duda, porque como se ha señalado, ningún sistema educativo en el mundo estaba preparado para ofertar educación a distancia a todos los alumnos, por todo lo que eso implica en términos de novedad, innovación, etcétera. Ahora bien, reconocerle a las autoridades que al menos pudieron continuar el ciclo escolar de los alumnos, lo más importante, no le da patente de costo para ahora decir sencillamente que el año fue exitoso. Entonces, ¿qué es lo que ha estado demandando el Partido de Liberación Dominicana? El último párrafo de la comunicación al señor Toribio lo establece con claridad, para que podamos poner el debate en contexto. En abril del 2014, el pasado presidente Danilo Medina dio respuesta a la demanda de la sociedad en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, auspiciando la firma del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Tiene un horizonte hasta el 2030. Todos los ministros del presidente Medina, desde el ministro de Planificación,
Economía y Desarrollo, los ministros de Educación Superior y de Educación, fueron durante los últimos 6 años a ese Consejo del Pacto Educativo a discutir las iniciativas de políticas, a escuchar los reparos de los diferentes sectores y actores y de alguna manera a reorientar pasos, porque se entendía que era la mejor manera de aprovechar la alta inversión, el gran sacrificio que incurre el país al invertir el 4% en materia educativa. ¿Y qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que dado las difíciles circunstancias de crisis sanitaria que vive el país y el mundo, y el hecho de que eso dificulta una oferta educativa efectiva, se convoque al pacto y redoblemos los esfuerzos por darle continuidad, porque eso representa continuidad de las políticas de Estado y que no nos limitemos a posiciones unilaterales, que es lo que se advierte tanto en esa evaluación que presentó el ministro Fulcar al presidente como en ese acto de clausura. Lo dan como un éxito que se simplificó el currículum, lo cual es un error. No se simplifica el currículum, se focaliza el currículum en términos de competencias y habilidades. A los alumnos y a los niños usted no le simplifica la competencia o las habilidades, usted se focaliza en aquellas que son básicas. De lo que debe darse de focalización del currículum y no simplificación del currículum. Pero al mismo tiempo se habla de que se emitieron unos cuadernillos. Bueno, ¿cuál fue el impacto de la alta inversión que se hizo en cuadernillos? Se habla de los dispositivos electrónicos, y ahora recuerdo que el ministro prometió que en enero todos los alumnos y maestros tendrían los dispositivos electrónicos. ¿Cuál fue la realidad? Que lo único que se entregó a los maestros y a los alumnos fueron los dispositivos electrónicos que ellos encontraron en el almacén, porque los que se contrataron por un monto de casi 19,000 millones de pesos, es ahora cuando comienzan a recibirse, de manera que no impactó el año pasado, podrá impactar el año siguiente. Y encima de eso hay un embrollo en el Tribunal Superior Administrativo que ha mandado a anular ese proceso de licitación cuando ya se están recibiendo los dispositivos electrónicos. Entonces, antes que esos anuncios, que parecen ser parte de un proyecto político y que lleva al presidente a hacer el ridículo de ir de que a clausurar un año escolar, los años escolares no se clausuran. La actividad de clausura de un año escolar se delega en las escuelas, en que los maestros y maestras, una vez terminado el proceso de evaluación, con las evaluaciones sumativas o pruebas nacionales o las herramientas que tengan a mano, entonces entregan las evaluaciones finales a sus alumnos y se organizan actos en las escuelas, pero nunca un acto central, porque no se ha evaluado. Usted no puede clausurar lo que usted no ha evaluado. Entonces, nosotros estamos diciendo que evaluemos en qué condiciones quedaron los alumnos con este año y que ya hay estudios. Nosotros no nos aventuramos a llamarle fracaso, pero sí hay estudios, hay investigaciones que dejan más respuestas más preguntas que respuestas. Hay, conforme a un estudio, más de 200,000 niños y niñas que han salido de las escuelas, y el ausentismo escolar es grave, porque esa generación de niños y niñas quedarán en los llamados nini, y eso es una grave situación que el país tiene que enfrentar. Pero al mismo tiempo hay serios problemas psicosociales. Los niños y niñas no pudieron interactuar entre ellos ni con sus maestros, y el currículum nuestro sociocultural implica un proceso de interacción socioeducativo que se anuló con el modelo a distancia. Elanio, sí, dices que el año escolar no se clausura de esta manera, ni con la presencia del presidente, pero no estábamos ante una situación extraordinaria donde quizás había que ir a apoyar ese esfuerzo extra que dio toda la comunidad educativa, ministerio, el personal administrativo, maestros, padres y estudiantes. Que no quedara tan excelente como ellos describen es otra cosa, pero esto no es una manera de apoyarlos e incentivarlos para recorrer la milla extra en el próximo año escolar. María Elena, tú entiendes lo que se llama productividad. Tú puedes hacer todos los esfuerzos del mundo, tú puedes tener todas las mejores intenciones, pero si tú no evalúas es como si no hiciera nada. Antes que esos anuncios
ampulosos, hay que evaluar qué ha sido con los más de 25,000 millones de pesos invertidos en el modelo a distancia, porque si no vamos a repetir los mismos errores. Es importante que evaluemos, y una vez evaluemos, hacemos los reconocimientos y hacemos el redireccionamiento de todo el proceso. Pero usted no puede ir allí a cantar victoria cuando es muy probable que el nivel de aprendizaje de los alumnos, de por sí ya en el piso, porque solo el 12% de nuestros alumnos están en capacidad de leer comprensivamente un texto simple, y eso es brutal, eso es educación precaria, pero al menos teníamos instrumentos para ver si estábamos progresando o no con la inversión del 4%. En el 2015 se aplicaron unas pruebas nacionales, con las que yo no estuve de acuerdo, unas pruebas internacionales, la prueba PISA, pero se aplicaron. En el 16 se aplicaron las pruebas diagnósticas de tercer grado, lo más importante, que nos permite ir viendo qué está pasando en el proceso, no esperar que los muchachos salgan de media con todas las lagunas y deficiencias, sino que si tú evalúas en el tercer grado, tú puedes reconducir procesos y ahí ir mejorando. En el 2017 se hicieron las pruebas diagnósticas de sexto grado, también importante, pero usted no puede eliminar totalmente esas pruebas, ni las diagnósticas, ni las nacionales, sin tener alternativa. Lo que digo, María Elena, queridos amigos, es que no podemos sembrar el autoengaño, no podemos hacer promoción automática de los muchachos sin estar convencidos de que ellos cumplieron con el dominio básico de unas habilidades y competencias que les permita ir al ciclo siguiente, porque estaremos posponiendo la mediocridad de una oferta que va a terminar entregando a la sociedad a mediocres, a idiotas, porque no están en condiciones de manejarse y ni siquiera poder construir sus proyectos de vida. Bueno. ¿Tiene una pregunta, Oli? Sí. Melanio, le he escuchado todas las observaciones que ha hecho. ¿No tiene ningún reconocimiento para el esfuerzo de las autoridades en un entorno tan difícil como el que y qué pregunta llegaron? Tan inteligente, mano. Adelante, Melanio. Está fina, la luz. Pero es verdad, eso lo hice, Oli, y contigo en un programa, en tu programa dije que reconocía de las autoridades que mantuvieron el ciclo escolar, porque como dijo el Papa Francisco, lo peor fue lo que se hizo en Bolivia. Cerrar las escuelas es promover una desgracia generacional, porque si los niños y niñas en la edad de escolaridad no se ocupan de su formación, serían presas de cualquier cosa nociva y negativa. Profesor, pero ¿cómo que cerrar la escuela? Pero estaban dando clases virtuales, eso es mejor que ir a la escuela. Dice que fuimos mejor que Bolivia, donde se cerraron las escuelas. Donde no hubo alternativa. Entiendo, ¿por qué no? Y en segundo lugar, José, dígame. No hubo. Estamos pidiendo que se hagan mediciones. Yo conversaba con varios directores de escuela. Ustedes saben que tenemos maestros. Yo no estoy hablando sin conocimiento de causa. Cuando yo le preguntaba a una directora de escuela, de las 14 herramientas de evaluación que establece la ordenanza, la resolución 03-2021, que fija las pautas pedagógicas para la conclusión de este año escolar, ¿cuáles de esas 14 herramientas que van desde los diálogos, va desde la conversación por WhatsApp de los alumnos, va desde los proyectos de curso? Cuando le preguntaba a esa directora, me dice, solo hemos utilizado la carpeta en la que recogemos los diálogos que tuvieron los profesores por WhatsApp, la forma más simple en términos de la utilización de la tecnología. Y no hubo retroalimentación con los cuadernillos, no la hubo. Y no hubo retroalimentación con las clases virtuales por televisión, por internet, no la hubo, no se ha evaluado. Y el hecho de que la resolución 03-2021 establezca 14 herramientas de evaluación, le pido que lo investiguen, lo que significa que no hubo un modelo pedagógico fundamental, no lo hubo. Los maestros se la ingeniaron y hubo educación semipresencial en muchos lugares. Pregunten en Yamasá qué hacían los maestros para mantener el vínculo con sus alumnos. Y esa es una realidad que tiene que ser evaluada. Por favor,
y no con canto de sirena, como que ya todos, porque vamos a engañarnos nosotros, vamos a engañar a toda la sociedad. Jonathan. Melanio, saludos. Saludos. Se clausuró este año escolar, realmente atípico, muy atípico. Quienes tenemos hijos también en edad escolar, pasamos una situación difícil. ¿Qué usted entiende debe tomarse en cuenta como prioridad para tener listo de cara al próximo año escolar? ¿Cuáles usted cree que deben ser los ejes básicos de trabajo en el año escolar que se avecina? Porque es el gran desafío que tenemos. Muy buena pregunta, Jonathan. El Partido de Liberación Dominicana en su documento señala lo siguiente: evaluemos el nivel de los aprendizajes con las herramientas que estén disponibles, y una vez tengamos la evaluación de esos aprendizajes, poder establecer qué acciones remediales tenemos que implementar antes y al inicio mismo del próximo año escolar. Usted no puede mandar ni promover automáticamente alumnos de primero a segundo y segundo a tercer grado de primaria si no saben leer y escribir, porque sería sencillamente un desastre. Usted no puede, como se produjo antes, y yo encontré esa realidad en el momento que llegué al ministerio, de que estaba la promoción automática. Pero la promoción automática hay que acompañarla con unas acciones remediales para ver cuáles dominios quedaron pendientes en términos de habilidad, en lectoescritura, en matemática, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, usted puede programar el siguiente ciclo. Y naturalmente el PLD está planteando que pone sus técnicos a disposición. Somos los que hemos tenido la mayor experiencias buenas, pero también experiencias malas, pero experiencias de buenas prácticas en los últimos 20 años, para coordinar desde el foro de pacto educativo algunas acciones que nos permiten enfrentar como sociedad, no solamente como gobierno, esta situación. Usted no puede plantearse el inicio del año escolar si usted no analiza seriamente con el Gabinete de Salud las posibilidades de un rebrote. Por consiguiente, ir del modelo de distancia absoluta que se demostró durante el año que fue un error, porque los propios sectores, tú mismo, Jonathan, y muchos sectores privados se la ingeniaron para que los profesores atendieran a sus muchachos, 5, 10, etcétera, pero hubo educación semipresencial, que fue el modelo planteado por las pasadas autoridades. Si fueron un modelo absoluto, una decisión unilateral del ministro, que al final tuvo que cambiarla, pero cuando vino el rebrote hubo que volver a cerrar. Esa ha sido la tónica en todos los sistemas educativos del mundo. Pero no es normal que haya ensayos y errores en un tiempo de crisis y en un tiempo de improvisación. Claro. No, la máxima de Piaget. Lo que llamamos, lo que puede ser improvisación, como Moisés decía que es lo característico en todos los sistemas educativos con el tema de la pandemia, llamámoslo en la máxima de Piaget: ensayo, prueba, error. Ensayemos con un modelo. Si no nos da resultado, cambiemos. Pero eso es la educación virtual. Estamos ensayando. Así es, pero José, hay que ver resultados. Bien. Tú como yo sabes. Pero usted va a ver resultados de un año a otro o va a ver resultados en 5 años. ¿Cómo es la cosa? No, resultados en el mediano plazo. Pero por eso en 5 años, mediano plazo es 5 años. Sí, pero tú tienes que evaluar lo que aconteció este año y entonces ver qué fortaleza tú tomas del modelo virtual y la incorporas al modelo presencial. Bueno. Tú no puedes irte ahora al modelo presencial ignorando todo lo anterior. Tienes que ver dónde hubo aciertos, dónde hubo cuáles cosas debemos preservar de lo que Recuérdate, José, que nosotros implementamos el modelo que se llamaba convergencia de medios, modelo pedagógico de convergencia de medios, donde aprovechábamos el internet, la televisión educativa, la red educativa con la docencia tradicional o presencial, de manera que pudiésemos mejorar el desempeño deficiente de los maestros en términos de enseñanza de las matemáticas, las ciencias, los ensayos en química, física, biología, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo, señores, no pretendamos buscar view en materia educativa, porque no es un problema de gobernar bajo los influencers. No busquemos view. Vamos a examinar qué aconteció. Mira,
la primera acción muy positiva, Ori, que hizo el presidente Abinader, que luego la abandonó, fue cuando visitó a la cúpula de todos los partidos. Y cuando fue el PLD, me cuenta Temístocles Montaz, que él dijo, queremos el concurso de ustedes en 2 áreas básicas, en educación y salud. Y nosotros le tomamos la palabra, pero vino después toda la parafernalia y el asedio y demás, y se olvidó esa promesa. Aún así, el doctor Sánchez Cárdenas fue a Palacio, cuando se planteó el hecho de buscar la vacunación masiva, comunitaria, para poder resolver el tema del brote que hubo a principios de año. Y nosotros estamos diciendo que estamos en disposición de colaborar, no solamente de criticar por criticar, sino colaborar, porque el tema educación es un tema nación y debe estar por encima de los colores de los partidos, porque si fracasamos, fracasa nuestra generación de niños, niñas y jóvenes. Bueno, pues muchas gracias, Melanio, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Mi diferencia con Melanio son políticas, pero educacionales brillante, no. Melanio, brillante, Melanio. Cambio fuera. Materia educativa.